Consultora está haciendo esta serie de webinars enfocados en diferentes oportunidades a diferentes grupos de docentes, directivos, escuelas, y en este caso de alumnos. Hoy vamos a estar con la presencia de Joaquín Januzzi. Él está trabajando actualmente en el programa Buenos Aires Legisla en Casa. El propósito era, estoy medio desconcentrada porque estoy aceptando gente. El propósito, les decía, era contactarse con los diferentes tipos de proyectos y de iniciativas parlamentarias para saber cómo es la dinámica y cómo es el funcionamiento del Parlamento. Durante la charla les cuento que yo voy a ir leyendo si tienen alguna consulta para hacer, no se queden con ninguna duda, vayan escribiéndolas en el chat. Les pedimos que no tengan activados los micrófonos, más que nada para no interferir con los sonidos del ambiente, nada más que por eso. Y también decirles que en algún momento durante la charla yo también les voy a pegar un link para que puedan, finalizado el webinar, entrar en ese link y acceder al certificado de participación. Dicho esto, seguimos aceptando gente, qué bueno, cuánta convocatoria que hemos tenido hoy. Vamos a ver, Joaquín, ¿estás por ahí? Acá estoy. Buenas tardes, Daniela, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto, gracias por la convocatoria. Acá estamos. Bueno, arranco. ¿Cómo les va? Bueno, la idea, como les contaba Daniela, era hablar un poquito del proceso parlamentario, cómo es la dinámica de un parlamento. Esta temática realmente no se estudia en profundidad en las carreras afines de Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencia Política, por eso surge la necesidad de este curso que implementamos nosotros. Así que les reitero lo que decía Daniela, cualquier duda que les surja, cualquier cosa que no se entienda, no duden en interrumpir para saldar la pregunta. No hay preguntas bobas, no se crean. Como les decía, es una temática que no hay muchos libros, digamos, es propia de hacer del quehacer diario de la vida parlamentaria, no hay muchos libros, y como les decía, las carreras no se estudian, así que son cosas que desconocidas, digamos, para la mayoría de los alumnos. La idea es tener una presentación, Daniela, te pido por favor, la vamos a usar como guía, digamos, para que sea más fácil para todos. Si ustedes quieren, se la podemos facilitar al finalizar el curso, así les queda un resumen de la charla. Bueno, vamos a hablar de proceso parlamentario. Antes de arrancar, me gustaría contextualizarnos en cuanto al distrito, ¿sí? Parlamentos, ustedes saben que por supuesto, empezamos por el Congreso de la Nación, todas las provincias tienen su parlamento, las legislaturas provinciales. Nosotros hoy nos vamos a focalizar en lo que es el distrito Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que como ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires, antes de la reforma política, la reforma constitucional del año 94, era un municipio, ¿sí? Era un municipio como cualquier otro municipio de la provincia que pertenecía, digamos, reportaba al presidente de la Nación, ¿sí? El Poder Ejecutivo, en ese momento, era el intendente, la figura del Poder Ejecutivo, digamos, era el intendente, y la figura del Poder Legislativo era el Consejo Deliberante, como cualquier municipio hoy en día, ¿sí? A partir de esta reforma que les cuento, del año 94, el Congreso la proclamó autónoma, ¿sí? Pasó a ser como una provincia más, ¿sí? De hecho, se habla de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay 24 provincias, por así decirlo. De hecho, está representada la ciudad en el Senado como si fuera una provincia más, con sus 3 senadores por provincia. Con lo cual, a partir de este momento, concretamente el 1 de octubre del 96, se proclamó la Constitución, se juntaron los constituyentes, en aquel entonces Consejo Deliberante, y dictaron la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de este momento pasó a ser una provincia más del país, ¿sí? Con sus 3 poderes del Estado que ustedes conocen, que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Para hablar de proceso parlamentario, obviamente nos vamos a focalizar en lo que es
el Poder Legislativo, obviamente, que es el que lleva a cabo este trabajo. Pero además vamos a hablar del Poder Ejecutivo, que articula, ya vamos a ver de qué manera, en forma muy activa en lo que es este proceso parlamentario. Si querés pasar, Daniela, la próxima filmina, bueno, acá es un poco lo que yo les decía, ¿no? Proceso parlamentario, intervienen los dos poderes. El legislativo, en este caso, como les hablaba yo del distrito porteño, la legislatura porteña, y el Poder Ejecutivo, que es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de arrancar en el proceso, me gustaría que tengan un panorama general de cómo se estructura cada uno de los poderes, ¿sí? Vamos a avanzar a la próxima, vamos a comenzar por la estructura del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben, es una estructura piramidal, con cabeza en el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe, Diego Santilli. Ellos dos son la cabeza de esta pirámide. Después le sigue un jefe de gabinete, que es una suerte de articulador de los 9 ministerios que existen, que son los naranjitas que ven ustedes ahí. Se lo voy a mencionar para que tengan idea cuáles son los ministerios de la ciudad. Existe el de Hacienda y Finanzas, Justicia y Seguridad, Salud, Educación, Desarrollo Económico y Producción, Cultura, Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio Público e Higiene Urbana, y el Ministerio de Gobierno. Esos son los 9 ministerios. A su vez, cada uno de estos ministerios internamente tiene una estructura piramidal también, con cabeza en el ministro, después vienen los secretarios, subsecretarios y directores generales, ¿sí? Para el que le interesa conocer un poquito más al respecto, les recomiendo que chusmeen la página oficial del gobierno, que es buenosaires.gov.ar. Ahí van a encontrar algo parecido a esto, van a la parte organigrama, pero haciendo clic en cada uno de los cuadraditos se le abre la estructura interna de cada uno de estos ministerios que yo les cuento. Después, además, ustedes están viendo ahí en el margen izquierdo unos cuadraditos amarillos y unos grises, ¿sí? Los amarillos son secretarías, son 6 secretarías que en este caso no responden a ningún ministro en particular, como yo les contaba, que se estructura cada uno de los ministerios, sino que lo hacen directamente al jefe de gobierno, reportan directamente al jefe de gobierno. No las voy a mencionar para no aburrirlos, de hecho le vamos a hacer entrega de la presentación. Lo único que les voy a mencionar una que tiene parte activa, después vamos a ver en este proceso parlamentario, que es la Secretaría Legal y Técnica, ¿sí? Es una de estas 6 secretarías que reporta al jefe de gobierno, y la particularidad que tiene que es la firma del jefe de gobierno, ¿sí? Esta secretaría se encarga de la firma del jefe de gobierno. Todo lo que firma el jefe de gobierno lo hace esta secretaría, ¿sí? Representa al jefe de gobierno. Bueno, después, para finalizar, tenemos ahí los 4 cuadraditos grises que ven arriba, que son organismos fuera de nivel, que tienen la misma característica de la secretaría, no reporta a ningún ministro, sino que lo hace directamente al jefe de gobierno. La vamos a mencionar porque son importantes y son pocas además. La Procuración General, que es la suerte de, para decirlo burdamente, el abogado de la ciudad, ¿sí? Con cualquier litigio que tenga la ciudad, lo representa la Procuración. La Sindicatura General, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo de Planeamiento Estratégico y el Ente Regulador de los Servicios, ¿sí? Este es el esquema estructural de cómo se organiza el Poder Ejecutivo. Vamos a avanzar con lo que es el Poder Legislativo, y acá tenemos varias aristas para entrar, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a empezar por lo más importante, que esto por ahí la mayoría lo conoce, esto se da un paralelo con lo que es en Nación y en todas las provincias, que el vicejefe de gobierno es el presidente de la Cámara, ¿sí? Como sucede en todas las provincias, y en Nación la vicepresidenta es la presidenta de la Cámara del Senado, en este caso. Con lo cual, lo primero que tenemos que decir, que el presidente de la Cámara es el vicejefe de gobierno, como habíamos dicho, Diego Santilli. Después tenemos 3 vicepresidentes, que el rango de primero y segundo y tercero lo va a dar, en realidad lo da el consenso, ¿no? El reglamento interno de la legislatura sugiere que sea por proporcionalidad política, que generalmente se hace así. Por supuesto, la vicepresidencia primera la tiene el grupo, el bloque mayoritario, que ya vamos a ver que en la legislatura no hay bloque mayoritario, ya vamos a ver por qué. Pero en este caso la tiene la primera minoría, que sería el bloque de Vamos Juntos, representada por el diputado Agustín Forchieri,
La vicepresidenta segunda es la diputada María Rosa Muñoz, que representa el bloque Frente de Todos, y la vicepresidencia tercera está a cargo del diputado Roy Cortina del Partido Socialista. ¿Sí? Bien, estos son los 3 vicepresidentes que son parte del cuerpo, son 3 diputados. Bien, ahora vamos a ampliar un poquito cómo ustedes ven también ahí 3 secretarías. Vamos a mencionarlas para que ustedes sepan que existen. Hay una que me interesa, porque vamos a hablar mucho de ella, porque es la que participa activamente en el proceso, como ustedes imaginarán por el nombre, es la Secretaría Parlamentaria, pero sepan que existen 2 secretarías más, la administrativa, que como su nombre lo indica, está a cargo de la parte administrativa de los recursos del edificio y de la casa propiamente dicha de la legislatura, y la Secretaría de Coordinación, que es la que coordina el uso de los salones de la legislatura y además se encarga de la parte informática. Bien, vamos a la parte, vamos a la segunda, la otra. Vamos a hablar del cuerpo en sí, ¿sí? Esto es un parlamento, lo más importante es cómo se estructura el cuerpo parlamentario. Acá tenemos la primera diferencia, digamos, con lo que es el Congreso de la Nación, que ustedes conocen, que tiene 2 cámaras, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En este caso, la legislatura porteña es unicameral, ¿sí? Tiene una sola cámara formada de 60 diputados, ¿sí? Estos diputados tienen mandatos de 4 años que son renovados cada 2, digamos. El cuerpo se renueva cada 2 años. Los que viven acá y han votado sabrán que en la ciudad se vota cada 2 años, son las famosas elecciones de medio término que se le dice. Nosotros tenemos cada 4 las elecciones ejecutivas, por supuesto ahí también votamos 30 diputados, pero en el medio de los 4 años votamos la elección de medio término, donde elegimos 30 diputados, con lo cual el cuerpo se va renovando cada 2 años. ¿Sí? Salen 30, entran 30. ¿Está bien? Esta es la foto actual de la composición política. ¿Sí? Yo les hablaba que no había mayoría. ¿Por qué? La mayoría de ustedes saben que es la mitad más 1 de los integrantes del cuerpo. En este caso el cuerpo son 60 diputados, no hay ningún bloque que tenga 31. ¿Sí? En este caso, por eso hablamos técnicamente, se dice que es primera minoría. ¿Sí? No es el bloque mayoritario, sino que es la primera minoría, que era el bloque Vamos Juntos que le decía, luego le sigue el bloque Frente para Todos con 17 integrantes, el bloque UCR Evolución con 9, después tenemos 2 bloques con 2 diputados cada uno, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda PTS, y para finalizar tenemos 4 monobloques, ¿sí? Bloques unipersonales, que son el bloque de Consenso Federal, que representa a la Baña a nivel nacional, el FIT, Partido Obrero, el bloque que representa a Stolbizer, que es el GEN, Generación por un Encuentro Nacional, y el bloque de AIL, Autodeterminación y Libertad, que representa el bloque de Zamora. Esta es la composición política, ¿sí? Del cuerpo de la legislatura. Si podés avanzar la próxima, Dani. Además, yo les decía que había varias aristas, ¿no? Tenemos 24 comisiones de asesoramiento permanente en la legislatura, que estas son, digamos, muy importantes porque es la que lleva el trabajo más pesado en lo que es este proceso parlamentario. Ya lo vamos a estar viendo. Por ahora, no se la voy a leer porque les voy a aburrir. Sepan que hay comisiones para abordar todos los temas posibles. Les leo algunas: ambiente, desarrollo económico, justicia, presupuesto, planeamiento. Digamos, lo que me interesa que ustedes sepan son un par de cositas importantes nomás. En el reglamento interno nos dice taxativamente qué cantidad de integrantes tiene cada una de estas comisiones. ¿Sí? Que ya les adelanto que tiene, la que menos tiene 7 integrantes, que son la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios y Comunicación Social. Esas son las más chiquititas, digamos, las que menos integrantes tiene. Y después va hasta la que más tiene, que es la de presupuesto. Como ustedes imaginarán, que es una de las más importantes, ya que todo proyecto que tiene erogación presupuestaria va a tratarse en esta comisión. Y después van subiendo siempre en números impares, ¿sí? 7 la más chiquita, les decía, 9, 11, así sucesivamente, hasta llegar a 23. ¿Y por qué impares? Por un tema de quórum, ¿sí? Ya vamos a ver
cómo funcionan las comisiones, pero ya les adelanto que para arrancar una comisión, una actividad, tiene que haber quórum. Entonces, para facilitar el chequeo del quórum, ustedes saben que es la mitad más 1, una comisión de 15, para tener quórum, con 8 puede comenzar, por eso son impares. ¿Y cómo se conforman? Digamos, ¿qué diputado va a tal o cual comisión? Se preguntarán ustedes. Bueno, esto no lo dice explícitamente el reglamento, obviamente, pero sí lo que recomienda el reglamento es que la composición política de cada una de las comisiones tiene que ser proporcional a la proporción política del cuerpo, ¿sí? Tiene que ser un reflejo. Esto, como ustedes se darán cuenta, matemáticamente es imposible desde ya, inclusive hoy en día, ustedes vieron recién, que hay 4 bloques unipersonales, ¿sí? Con lo cual es imposible que estos 4 bloques abarquen todas las comisiones. Bueno, ¿cómo se hace? Se preguntaron ustedes. Bueno, como todo en un parlamento, ¿sí? Sepamos que el parlamento es una asamblea deliberativa y todo se hace por consenso. Consenso en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Lo que se hace es, yo les decía que cada 2 años se renueva el cuerpo, con lo cual las comisiones también se renuevan cada 2 años, ¿sí? Porque sale la mitad del cuerpo entre la mitad, las comisiones se desarman y se vuelven a armar cada 2 años. En el momento que inicia, digamos, la nueva composición, digamos, del cuerpo, todos los presidentes de bloque, en este caso fueron 9 presidentes de bloque, que es la composición actual, se juntan con el vicepresidente primero de la Cámara electo, y cada bloque expone, mira, a mí me interesa estar en esta comisión porque la agenda política nuestra pasa por estos temas. Cada uno expone, sobre todo los monobloques, ¿sí? Que se representan a sí mismos, ¿sí? Cada bloque que habíamos visto que eran 9 bloques, tiene un presidente que los representa, ¿sí? De los 26 diputados de Vamos Juntos, hay uno, que es el diputado García Vilas en este caso, que representa a todo el bloque, así con cada uno de los bloques. Por supuesto, los unipersonales se representan a sí mismos, ¿no? Pero bueno, se juntan todos, se pone todo arriba de la mesa, los intereses que tiene cada uno, y se termina consensuando, ¿sí? Así es como se conforman las comisiones. Una cosita importante para terminar con las comisiones es que además cada una de las comisiones tiene autoridades, ¿sí? Que esto es importante, digamos. Va a haber un presidente, un vicepresidente primero, y en las comisiones más numerosas hay hasta un vicepresidente segundo. ¿Por qué es importante? Y porque la presidencia de la comisión va a manejar el pulso político de lo que pasa en la comisión, ¿sí? Cómo se arma un temario, qué proyecto yo voy a poner, cuál no voy a poner, con lo cual es importante presidir una comisión. Y ustedes se dicen, bueno, ¿cómo se reparten las presidencias? Bueno, también por consenso, ¿sí? Ya está estipulado que las comisiones más importantes, como yo les decía, la de presupuesto, por ejemplo, la de planeamiento, son siempre para el oficialismo. Esto funciona igual en todos los parlamentos, ¿eh? Esto pasa en la legislatura porteña, pero es muy similar en todos los parlamentos. Se termina repartiendo, por así decirlo, las presidencias por consenso, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna duda, Dani, en el chat? ¿Hasta acá estamos bien? Ustedes me paran, ¿eh? Ahí estábamos, entonces. Estábamos viendo quiénes son los que pueden presentar proyectos. Ustedes ven un detalle que les cuento antes que nada, ven una letra mayúscula al lado de cada uno de los autores, ¿sí? Esto es importante porque a la hora de presentar un proyecto, ya lo vamos a estar viendo, ese proyecto se caratula en mesa de entradas, y esa caratulación tiene 3 elementos, ¿sí? El primer elemento va a ser el número correlativo del expediente, el segundo va a ser una letra, que es esta que ustedes ven acá, que nos va a indicar quién es el que presenta el proyecto, y el tercer elemento es el año parlamentario en que se presentó, ¿sí? Por eso es importante la letra, porque nos va viendo un número de expediente, vamos a saber quién lo presentó y en qué año parlamentario se presentó. Por supuesto, lo que más proyectos presentan son los diputados, obviamente. El jefe de gobierno tiene iniciativa parlamentaria, y acá empezamos a ver cómo empieza a aparecer el Poder Ejecutivo en lo que es el proceso parlamentario, tiene iniciativa parlamentaria. El Defensor del Pueblo también tiene iniciativa parlamentaria. Las comunas de la ciudad pertenecen a lo que es la estructura del Poder Ejecutivo, ¿sí? De hecho, si ustedes se fijan en el organigrama, como yo les decía, el jefe de gabinete, ¿sí? Que era el articulador de todos los ministerios, tiene una estructura interna, esa jefatura de gabinete.
entre las cuales hay una secretaría que contiene a las comunas, ¿sí? Que son unidades administrativas, pero tienen iniciativa parlamentaria propia. Por supuesto que tiene que haber un consenso de la Junta Comunal, ¿sí? Es una resolución de la Junta Comunal, si hay mayoría ahí, van y presentan el proyecto en mesa de entradas. Y después quedan los últimos dos, que son los particulares y las escuelas. El proyecto particular, como el nombre lo indica, cualquiera a mesa de entradas de la legislatura se puede presentar y puede presentar un proyecto. Ya sea como individuo, yo, por ejemplo, si mañana quiero cambiarle el nombre de la calle donde vivo, puedo ir y presentarlo, o lo puede hacer una organización no gubernamental, una asociación sin fines de lucro, un consejo de profesionales, digamos, cualquiera puede ir y presentarlo en forma individual o en forma colectiva representando a alguna entidad. Pero hay una cosa importante en estos casos, ¿sí? Para que ese proyecto de particular tome estado parlamentario, lo tiene que apropiarse uno de esos 60 diputados, ¿sí? Lo que suele pasar acá es que el particular, ya sea individuo o entidad, vaya a verlo al diputado de antemano y dígale, mire, diputado, yo sé que a usted le interesa esta temática, yo estoy presentando este proyecto, como para que después lo haga propio ese diputado, ¿sí? Esta es lo más importante de estos proyectos. Para que tomen estado parlamentario tiene que ser apropiado por uno de los 60 diputados. Y después tenemos las escuelas, los proyectos de escuela que a lo mejor alguno de ustedes ha participado, alguno de los colegios que están aquí presentes ha participado. La legislatura tiene un programa que se llama La Legislatura y la Escuela. Por supuesto que ahora en estas épocas de pandemia está interrumpido, pero normalmente hay reuniones semanales en lo que es el recinto de sesiones, donde van 3 colegios de la ciudad, ya sea del Estado o privados, y hacen un simulacro de sesión, ¿sí? Con uno de los 60 diputados, propicia de presidente, y ahí los chicos manifiestan sus inquietudes, sus propuestas, y de ahí surgen proyectos, ¿sí? Que estos proyectos se terminan caratulando en la mesa de entradas con justamente la letra E, ¿sí? Y funcionan muy parecido, igual, les digo, que los particulares. Para que tomen estado parlamentario, tienen que ser tomados por uno de los 60 diputados. Bien, vamos a la otra. ¿Está todo bien? ¿Podemos seguir? Sí, sí. ¿Sí? Ustedes me avisan, si no, ¿eh? Bien. Sí. Bueno, vimos quiénes pueden presentar proyectos. Vamos a ver qué tipo de proyectos se pueden presentar. Vamos a ir de los más importantes a los menos importantes. ¿El más importante cuál es? En el Parlamento, las leyes. Por supuesto, las leyes que son las normas de carácter general. Para derogar una ley tengo que presentar una ley. Para modificarla también tengo que presentar una ley. Son las normas de carácter general de cualquier temática. Lo más importante con las leyes son un par de temitas que les cuento, que después vamos a desarrollar cuando lleguemos a la parte del recinto, que nos situemos en el recinto, que son las mayorías, ¿sí? No todas las leyes tienen la misma mayoría. De acuerdo al tenor de la ley, va a necesitar una mayoría diferente para ser sancionada en el recinto. Ya la vamos a ver después. Les anticipo, existen la ley de mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría especial. Y después existen lo que llaman leyes de doble lectura, ¿sí? Que la Constitución en el artículo 89 y 90 nos habla explícitamente de este tipo de leyes, que también las vamos a ver. Les anticipo, como ustedes imaginarán por el nombre, que son las que tienen doble tratamiento, ¿sí? Hay algo importante acá, se los anticipo, entre un tratamiento y otro está la participación ciudadana, ya que se realiza una audiencia pública entre las dos sanciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en un ratito, pero para que ya lo tengan en el radar. Bueno, después vienen las resoluciones, ¿sí? ¿Qué son las resoluciones? Nos dicen ahí, reflejan las decisiones que la legislatura tome conforme a sus atribuciones, ¿sí? Y no requieren la intervención de otro órgano. ¿Por qué dice esto? Ustedes saben, las leyes, por ejemplo, no es atribución solo del Poder Legislativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la legislatura sanciona, o el Parlamento sanciona la ley, pero esa ley después tiene que ingresar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la promulgue o la vete, ¿sí? La Constitución le da el derecho al Poder Ejecutivo de veto, ¿sí? Tiene 10 días hábiles para hacerlo, después lo vamos a ver, pero no es que la legislatura sanciona una ley y ya es ley.
No, en ningún parlamento es así. En el Congreso tampoco, digamos. Se sanciona una ley, eso ingresa al Ejecutivo y es el Ejecutivo que tiene la última palabra. Si la promulga es ley, si no, la veta. Ya vamos a ver cómo funciona esto del veto. Pero, digamos, se diferencia la resolución con la ley por esto. Simplemente las resoluciones no dependen de ningún otro órgano, ¿sí? Por ejemplo, si el Consejo de la Magistratura, que como ustedes saben es un órgano que compone el Poder Judicial, ¿sí? Cuando el Consejo de la Magistratura tiene que nombrar jueces, estos jueces tienen que ser ratificados por el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, estos proyectos se sancionan de manera de resolución. ¿Por qué? Porque es una atribución del Poder Legislativo y de nadie más, ¿sí? Este es un ejemplo para que ustedes lo vean, que no depende de ningún otro órgano. O también puede, por ejemplo, la legislatura puede ceder el hall principal de su edificio para una muestra fotográfica, por ejemplo, es una atribución de la legislatura, sale por resolución también. Pero las resoluciones más importantes que hay son los pedidos de informe. Ustedes saben que el Parlamento, además de dictar normas, por supuesto que es la función más importante que tiene, es un órgano contralor de la gestión del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y lo hace a través de estos pedidos de informe. Por supuesto que esto es una casa política, como yo les decía, estamos viendo las herramientas técnicas para que ustedes tengan idea de cómo funciona, pero lo que no nos podemos olvidar es que en todo momento le atraviesa la política, digamos, es una casa política, de hecho, lo del Parlamento. Con lo cual estos pedidos de informe son utilizados por la oposición, ¿sí? Para controlar casualmente la gestión del Poder Ejecutivo. Solicita informe sobre determinado tema puntual a una determinada repartición puntual de la estructura que tuvimos viendo, ¿sí? Esas son las resoluciones más comunes y las más importantes que existen. Y finalmente están los convenios, ¿sí? En la Constitución dice que el Poder Ejecutivo, los convenios que firme con otras ciudades, ya sean del país o de otro país del exterior, tienen que ser ratificados para que ese convenio sea efectivo, tiene que ser ratificado también por el Poder Legislativo. Es otro ejemplo de lo que vimos recién, ¿sí? No requiere la intervención de otro órgano, sino que es propia atribución de la legislatura. Bien, esas son las resoluciones. Y por último tenemos las declaraciones, que la verdad que de hecho no tienen carácter normativo, digamos, no es norma concretamente, de hecho no tienen articulado, simplemente es un párrafo, uno o más párrafos, lo que sea necesario, que se utiliza para expresar una opinión de la legislatura sobre un determinado tema, ¿sí? Obviamente puede ser una opinión política, pero puede ser un beneplácito por la visita de algún ciudadano extranjero, o un pesar por un fallecimiento de alguien conocido. Simplemente es una declaración, una opinión de la legislatura sobre determinado tema. Repito, no tiene carácter normativo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a la próxima, y acá ya sí nos vamos a meter en cómo es el circuito del expediente hasta llegar al recinto. Habíamos visto que se presentaba en mesa de entrada en la legislatura, acuérdense que se caratulaba con 3 elementos: el número correlativo, la letra de quien lo había presentado, y el año parlamentario del que se había presentado. Bien, la mesa de entrada de la legislatura pertenece a la Secretaría Parlamentaria, ¿sí? Que habíamos visto al comienzo, ¿se acuerdan? Que era la que hacía todo el laburo diario. Bueno, la Secretaría Parlamentaria, la mesa de entrada, mejor dicho, forma parte de la Secretaría Parlamentaria, y es la que va a dar el giro a la comisión. ¿Qué es el giro? Y es, de acuerdo a la temática del proyecto, ¿se acuerdan que habíamos visto que había 24 comisiones con todos los temas diversos, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la temática del proyecto, le va a asignar un giro a la comisión correspondiente. Acá hay 2 cosas importantes. La atribución del giro a la comisión, según la temática a qué comisión va a ir, la tiene el cuerpo, ¿sí? El cuerpo legislativo, pero es el cuerpo que le delega esta potestad a la Secretaría Parlamentaria por una cuestión práctica, ¿sí? Simplemente. Con lo cual, la Secretaría Parlamentaria le asigna el giro, pero ese giro es susceptible de ser modificado en cualquier momento. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en qué momento se hace. Pero sepamos esto, ¿sí? Es una atribución del cuerpo parlamentario.
Y otra cosa que tienen que saber es que, de acuerdo a la temática, puede tener más de un giro, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, queremos modificar el código de transporte en cuanto a las multas, digamos, las multas las maneja el Ministerio de Justicia y Seguridad, y por supuesto el Código de Transporte y la Secretaría de Transporte, con lo cual ahí va a tener dos giros, a la Comisión de Transporte y a Justicia, ¿sí? De acuerdo a las temáticas, puede tener más de un giro. Sepamos esto. Ahora vamos a ver después cómo funciona cuando tiene más de un giro. Hagamos de cuenta que tiene un solo giro. Bien. Entonces llega el expediente a la comisión y ahí habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que cada comisión tenía una presidencia y una vicepresidencia, hasta una vicepresidencia segunda. Ese presidente es un diputado, ¿sí? Es parte del cuerpo. Pero ese presidente de la comisión, que es un diputado, va a tener un director de comisión, que por supuesto no es diputado, es un funcionario de la legislatura, que está a cargo de la comisión, que es el que va a manejar el temario, por supuesto, bajo las indicaciones de la presidencia, ¿no? Él va a manejar la línea, yo les contaba que manejaban el pulso político de la comisión. Bien. La primera reunión que existe, digamos, antes que los diputados traten el proyecto, es la de asesores. ¿Qué son estas reuniones? No están reglamentadas, en el Congreso tampoco, pero la verdad que se dan de hecho y realmente hacen un trabajo bastante arduo. ¿En qué sentido? Primero ven la parte técnica del proyecto, ¿sí? Lo que es técnica legislativa, si está bien redactado. Por supuesto, antes, yo lo estoy dando por obvio, pero lo vamos a aclarar, los asesores que concurren a la comisión son los asesores de los diputados que forman parte de esa comisión, ¿sí? Por supuesto que las comisiones son abiertas para todos los diputados y a los asesores, obviamente, pero los que van a tener voz y voto, vos podés tener cualquiera, pero el voto va a ser de los diputados integrantes de las comisiones. Antes que comience la comisión, el director de la comisión, yo les decía que era el que manejaba la parte administrativa de la comisión, tiene que mandar 48 horas, 2 días antes de la reunión, el temario a los asesores, en realidad a los diputados, ¿no? A los despachos de los diputados integrantes de la comisión, el temario, y para que preparen, sepan qué expedientes se van a tratar y preparen el tema. Entonces, el día de la reunión, pónganle que es a las 3 de la tarde, se hacen presentes los asesores y acá viene lo del quórum. ¿Se acuerda que yo le decía que para comenzar una actividad en comisión se da lo mismo que pasa en el recinto, que ya lo vamos a ver después? Tiene que haber quórum, ¿sí? La mitad más uno. Habíamos puesto el ejemplo de una comisión con 15 integrantes, tiene que haber 10 integrantes para comenzar, ¿sí? Si transcurre media hora y no tenemos quórum, el reglamento nos habilita a que podemos tener actividad de comisión con 1/3 de los integrantes, con lo cual en esta comisión de 15, yo si pasada la media hora tengo 5 diputados, puedo llevar a cabo la reunión. ¿Está bien? Bueno, acá hay que tener un par de cosas en cuenta que son importantes. Los expedientes que tengan la misma temática, ¿sí?, se van a tratar en conjunto, ¿sí?, porque después va a haber un dictamen de la comisión, que es el que va a terminar yendo al recinto, ¿sí? Al recinto siempre tiene que llegar un dictamen único que se llama despacho, que ustedes ven ahí la palabra despacho, ¿sí? Eso va a tener un número, ya el expediente deja de ser expediente, incluso se acuerda que tenían un nombre con el número, la letra y el año, ya va a pasar a ser un despacho. Pero la característica de este despacho tiene que ser único, ya sea como yo les decía, si tenemos más de un expediente de la misma temática, tenemos que consensuar un solo texto. Esto lo van haciendo los asesores, ¿no? Estamos en reunión de asesores. Como les decía, más allá que exista más de un expediente, si yo tengo un único expediente, por supuesto que la letra de ese expediente puede ser modificada. Para eso están las comisiones, ¿sí? Cuando se llega a un consenso en la comisión de asesores, ¿sí?, que se llega a un mediano consenso, recién ahí pasan a diputados. Están preguntando.
Sí, el quórum es la mitad más uno siempre, ¿sí? Yo, para iniciar la sesión en el Parlamento, acuérdense que eran 60 diputados, ¿cuántos voy a necesitar para empezar? La mitad más uno, 31. Eso es en el recinto. En las comisiones pasa exactamente lo mismo. Acuérdense que habíamos visto que la cantidad de diputados son siempre impares en las comisiones. Iban de 7 integrantes hasta 23, que era la de presupuesto. Con lo cual, yo ponía el ejemplo de, por ejemplo, la de planeamiento urbano, creo que tiene 15 integrantes. El quórum es 8, ¿sí? Mitad más 1, 8 contra 7, por eso es impar. Yo voy a necesitar 8. Pero el reglamento tiene un artículo que nos permite la posibilidad de llevar a cabo la reunión con la tercera parte de los integrantes de la comisión, pasada la media hora, ¿sí? Por eso les aclaraba. Si yo, por supuesto que si yo a la hora de la comisión tengo al menos 8 integrantes, arranco perfectamente. Si yo no logro tener, tengo 4, bueno, ya 5, 6, yo si pasa la media hora y tengo al menos un tercio, puedo arrancar. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Se capacitan los asesores? Bueno, estos cursos que están haciendo ustedes es un poco la capacitación. En realidad, lo que yo les decía al principio, yo fui hace unos cuantos años asesor, y la realidad es que no se estudia, sobre todo yo no estudié una carrera afín a esta, pero digo, las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, abogacía, en su currícula no tienen una materia específica de cómo funciona un parlamento. Se ve derecho administrativo, pero no se estudia esta dinámica, con lo cual la respuesta sí se pueden capacitar. De hecho, la legislatura tiene cursos para los asesores nuevos que ingresan, que los da la Secretaría Parlamentaria, y existen estos cursos para poder capacitarse. Sí. La respuesta es sí. Bueno, seguimos. Bien, estábamos en asesores, consensuamos en asesores, pasamos a reunión de diputados. Lo mismo, vamos a tener la misma cantidad, son 15, ahora sí vienen los diputados. El mismo funcionamiento, quórum para empezar, teníamos comisión de 15, tengo que tener 8 puntual. Si no tengo, puedo esperar media hora, arranco con 5, ¿está bien? Bien. Y acá generalmente puede haber discusión política, por supuesto que hay, pero generalmente es un trámite esta reunión porque ya está todo hablado y consensuado en asesores, con lo cual los diputados generalmente vienen y firman, por supuesto si tiene alguien que decir, se dice y demás, pero es meramente un trámite. ¿Qué pasa acá? Ojo con esto. Lo óptimo es que haya consenso total y que se firme un dictamen único. Pero ¿qué pasa? Puede haber algún diputado que no esté de acuerdo con ese texto que se esté dictaminando, ¿sí? Con lo cual aparecen las mayorías y las minorías. Por supuesto que si hay consenso, no existe la mayoría ni la minoría, ¿no? Esto se abre la posibilidad cuando ya hay más de una voz, una opinión sobre la misma temática. Con lo cual, los diputados tienen la posibilidad de despachar en minoría. ¿Qué es esto? Bueno, es un dictamen único, como yo les decía, que va a tener al principio el despacho de mayoría con sus correspondientes considerando la parte. Esto va para los 3 tipos de proyectos que habíamos visto, no perdamos de vista eso. Pongámosle que es una ley, va a tener su articulado, el de mayoría al principio, y la propuesta. Para tener un despacho de minoría, sí o sí yo tengo que proponer algo. ¿Sí? Yo no puedo decir, no estoy de acuerdo, punto. No. Tengo que no solamente justificarlo, sino que proponer. Por ahí es un artículo que yo no estoy de acuerdo, lo cambio, pero yo tengo que proponer. Inclusive yo puedo proponer el archivo del expediente, ¿sí? Pero propongo algo, ¿sí? No me puedo contraponer al espíritu del proyecto por políticamente digo no me gusta, basta, no. Propongo algo, ¿sí? Tiene que ser propositivo. Y además puede haber más de uno, porque puede pasar en una comisión grande, la de 15 es un número importante, puede haber una mayoría de 8, ¿sí? Que firma el despacho de mayoría, y después nos quedan 7, por lo cual es una exageración, pero puedo tener hasta 7 despachos de minoría, ¿sí? Con distintas propuestas. No es lo habitual, por supuesto, ¿no? Pero generalmente hay 1 hasta 2 máximo de minoría. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué pasa si yo no soy miembro de la comisión? Yo soy diputado, porque soy miembro del cuerpo, son 60. Acuérdense que acá hay 45.
diputados, estamos en una comisión de 15, hay 45 diputados que no forman parte de esta comisión. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo con ese despacho? Esos despachos, por supuesto, que cuando dictamina la comisión, se reparten, hoy en día lo hacen de manera virtual y lo cuelgan en una plataforma que hay en la legislatura, ¿no? Con lo cual los diputados están viendo continuamente los despachos que se van firmando en las comisiones. Si yo soy miembro de la comisión y no estoy de acuerdo, tengo derecho a plantear mi observación, ¿sí? Y casualmente se llama observación al despacho. Tengo 7 días hábiles para hacerlo, desde que se publica el despacho tengo 7 días hábiles para plantear la observación. Pasado el 7º día, ese despacho está en condiciones de ir al recinto, recién ahí, ¿sí? Tiene que pasar ese plazo, ¿sí? Este despacho puede llegar limpito, sin mayoría, sin minoría, sin observación, puede tener despacho de mayoría y minoría, puede tener despacho de mayoría, despacho de minoría y observación, lo que fuera, ¿sí? Pero es un único despacho, y va en ese orden que yo les digo. Primero el despacho de mayoría, después el de minoría, y al final la observación. ¿Qué pasa si yo les había hablado que el expediente puede tener más de un giro a la comisión? Bueno, lo importante acá es saber lo siguiente. Vamos a poner algún ejemplo fácil, pero es aplicable a más de 2 comisiones. Si tiene 2 comisiones, comisión A y comisión B, siempre va a haber un giro cabecera que es la temática dominante del expediente, ¿sí? Ese va a ser el giro A. Y después va a tener un giro B. La comisión A hace todo este proceso que estuvimos viendo hasta recién, se firma el despacho, ese dictamen, y después no es que no corre el plazo, digamos. El plazo corre cuando llega a Secretaría Parlamentaria, así que la comisión lo lleva a la Secretaría Parlamentaria. En este caso, la comisión lo va a pasar a la comisión B. ¿Estamos bien? ¿Para qué? Para que lo trate. ¿Por qué? Porque hay temáticas que conciernen a esa comisión B que están en el proyecto, con lo cual lo tiene que tratar. Lo que pasa con la comisión B es, adhiere al despacho de A, si hay consenso, o si quiere modificar algo, lo modifica y tiene que volver a la comisión A. ¿Por qué es esto? Entendámoslo conceptualmente. Nosotros dijimos que el dictamen que tiene que llegar al recinto tiene que ser único. ¿Por qué? Porque son comisiones de asesoramiento. ¿Para qué? Para ayudar al cuerpo, cuando lleguen, son 60 diputados, no pueden estar viendo por cada temática el despacho de una comisión, de otra comisión, con lo cual es un despacho único, que va a tener, si tiene más de un expediente, va a tener los expedientes que le impacten a la temática, si hay despacho de mayoría y minoría, y si hay despacho de 2 comisiones o más, va a estar todo en uno. Lo que suele pasar acá, no es común esto, no es muy común que se dé, pasa, no es habitual, generalmente se adhiere, la comisión B adhiere a la comisión A, y sale el despacho único, y va a publicarse para los 7 días de observaciones. Pero si no, si viene medio trabado el tema, lo que se suele hacer es una reunión conjunta entre las 2 comisiones, ¿sí? Se plantea una reunión de la comisión A con la B para X día, y ahí dictaminan todos juntos como si fuera una comisión grande y sale el único despacho. ¿Se entendió? Perdón, interrumpo. Vamos. ¿Se escuchó bien? ¿Cuánto puede tardar en salir una ley? Ahí está, ahí te escuché, perfecto. Bien. La ley, los proyectos tienen caducidades. Yo no habíamos llegado, pero lo contamos ahora. No tienen vida eterna, ¿sí? Las leyes tienen una vigencia, se dice rápidamente que tienen una vigencia de 2 años, pero es relativo. Lo que nos dice el reglamento que es la vigencia del proyecto de la ley es el año parlamentario en que yo lo presenté más uno más. Digamos acá una cosa, que el año parlamentario no coincide con el año calendario, ¿sí? El año parlamentario comienza el 1 de marzo, como ustedes saben, en todos los parlamentos, cuando, en este caso, el jefe de gobierno va a la legislatura y abre formalmente el periodo ordinario del año. 1 de marzo hasta el último día de febrero. Ese es el año parlamentario. Con lo cual, si yo presento la ley el 1 de marzo, está ok, tengo 2 años calendarios clavados, pero a medida que avanza el año, voy perdiendo vigencia.
Mañana yo presento una ley, 25 de septiembre, voy a tener del 25 de septiembre al 28 o 29 de febrero, más uno más, ¿sí? A medida que avanza el año voy perdiendo vigencia del proyecto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Con lo cual, ¿cuánto es relativo? La pregunta, te estoy introduciendo esto para explicarte que no puede tardar más de 2 años, digamos, porque en 2 años se me cae si yo no la aprobé. Esto va a depender de muchas cosas, digamos, de la voluntad política que haya en la comisión de tratarlo. Acuérdense que yo les decía que la presidencia de la comisión maneja el pulso político, con lo cual, bueno, si está interesado en que salga, lo va a poner rápidamente en tratamiento, si no, lo va a ir demorando, pero la clave ahí es que si se despacha el proyecto, ya eso, pasando el plazo de observación, va al recinto, ¿sí? La respuesta tiene que ver con la vigencia de los proyectos. Te hablaba de la ley, vamos a las declaraciones y las resoluciones, es más fácil, la caducidad es el año parlamentario en que yo lo presenté. Si yo no lo logro sancionar, se me cae. Por supuesto que yo puedo volver a representar el proyecto, ya sea una ley o una resolución. ¿Sí? Si se me cae, yo lo puedo volver a representar. Y ahí me corre el nuevo plazo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si el diputado que me apadrina no le renuevan la banca? ¿Se cae? Bueno, no, estamos mezclando dos cosas. Habíamos dicho que el mandato del diputado son de 4 años, ¿sí? Durante 4 años va a estar el diputado ahí. Eso por un lado. Les digo que el diputado puede renovar la banca por un periodo más, ¿sí? 4 años más, ¿sí? Si la ciudadanía así lo dice, ¿no? Primero tiene que conseguir políticamente estar en la lista, en un lugar relativamente alto para que pueda entrar luego de las elecciones. Si logra, se da muchos casos, que logran reelegir, máximo yo voy a tener al diputado 8 años en la legislatura. Eso es un tema. El tema de la caducidad del proyecto es ajeno al mandato del diputado. ¿Está bien? Es ajeno. Tiene 2 años, bueno, lo que yo les decía, 2 años parlamentarios, digamos. ¿Está bien? ¿La diferencia lo entendemos? Perfecto. Bien, entonces estamos en el recinto, ¿sí? Se pasó el plazo de observaciones, llegamos al recinto. Acá tenemos leyes, resoluciones y declaraciones. Habíamos visto el tema de las mayorías, ¿se acuerdan cuando habíamos visto las leyes? Les anticipo que habíamos dicho simple, absoluta y especial. Las resoluciones y declaraciones, mayoría simple. ¿Sí? ¿Cuál es la mayoría simple? De los presentes, y acá importante esto, acuérdense, para empezar la sesión, volvemos al mismo tema, quórum, necesito quórum, la mitad más 1 del cuerpo de 60, necesito 31 diputados presentes para arrancar la sesión. La sesión puede, digamos, tiene varias etapas, ahí comienza con el dictado de actas, izamiento de bandera, hay proyectos que tienen debate, que esto vamos a ver dónde se define. Ya les anticipo que los despachos que tienen mayoría y minoría ya tienen debate seguro. ¿Por qué? Porque el que firmó el dictamen de minoría tiene derecho a hablar en el recinto para explicar su posición. Con lo cual, durante la sesión hay momentos de deliberación, de debate, que habla uno y habla otro. Yo en ese momento puedo tener hasta 20 diputados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no tengo quórum ahí. Bueno, el reglamento nos permite sesionar hasta con 20 diputados. ¿Sí? Yo necesito para arrancar 31, pero después, en el fragor del debate, porque los diputados van, vienen, se mueven, con lo cual puede ser que en algún momento pierdan el quórum con 27, 28, yo hasta 20 puedo tener. Lo que yo no puedo tener, o mejor dicho, lo que yo necesito tener, es al momento de votar, ya sea una declaración, una resolución, una ley, necesito quórum al momento de votar. Bien. Si el proyecto es desechado por una de las cámaras, ¿se puede volver a presentar durante las sesiones del mismo año? No. Si las cámaras, cualquiera sea el Senado o diputados, manda desechado, entiendo que es cuando el proyecto resulta negativo, va al archivo. ¿Sí? Está bien. ¿Seguimos? Bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos en las mayorías. Bien. Habíamos dicho que era
Les explicaba lo que al momento de votar, 31 votos. Bien. Proyectos de declaración y resolución, mayoría simple. ¿Cuál es la mayoría simple? De los presentes, nosotros decimos que es la mayor cantidad de votos positivos que negativos. ¿Por qué? Los votos posibles son 3. Tenemos positivo, negativos y abstención. Existe la abstención, todos los diputados tienen derecho a abstenerse. ¿Qué pasa con la abstención? La abstención me va a computar para el quórum, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos quórum para votar. Para los diputados que se abstienen me computan para el quórum, pero a la hora de repartir los porotos no me van a contar. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Tengo 40 diputados presentes, ¿sí? Yo podría decir mayoría simple, 40 con 21 logro sancionarla. Pero ojo, porque si de esos 40 se me abstienen 10, yo capaz que ya tengo que contar sobre 30, con lo cual con 16 lo apruebo. ¿Se entiende? Por eso decimos que son mayor cantidad de votos positivos que negativos. Esa es la mayoría simple, para declaraciones y para resoluciones. Hay leyes de mayoría simple también, que es el mismo procedimiento que les acabo de contar. Vamos a ver las mayorías absoluta y las mayorías especiales. La mayoría absoluta, ¿cuáles son? En el artículo 81 de la Constitución nos dice que nos dice así, es la mitad más 1 del cuerpo, de cantidad de votos, ¿sí? Con lo cual yo voy a necesitar 31 votos, ¿sí? 31 votos sí o sí. Así tenga el quórum, si yo tengo el quórum exigido, que tengo 31 votos, bueno, necesito que los 31 me voten positivo para sancionarlo. Yo puedo tener más, ¿no? Pero necesito 31 votos sí o sí. ¿Y cuáles son los tipos de proyectos? Bueno, son las leyes generales de educación, las leyes básicas de salud, la organización del Poder Judicial, la aprobación de los códigos de planeamiento, planeamiento urbano, ambiental, de edificación, los cambios de nombres a sitios públicos, también son de 31 votos, la imposición de tributos, bueno, todas estas temáticas son de 31 votos. Si quieren lo pueden chusmear ahí en el artículo 81 de la Constitución. Y el artículo 82 nos va a hablar de la mayoría absoluta, que nos dice que van a ser 2/3 del cuerpo, o sea, 40 votos. Bien, sí o sí 40, ¿no? Que eso, estas son las mayorías más exigidas. Los ejemplos más típicos es la ley de código electoral, que se votó hace 2 años acá en la ciudad, la ley de comunas, todo lo que tiene que ver con la desafectación de dominio público y disposición de bienes inmuebles de la ciudad, las concesiones de dominio público por más de 5 años son 40 votos, ¿sí? Estas son las leyes más exigidas. Bien. Votamos, habíamos dicho que la ley era una potestad de, digamos, compartida entre el legislativo y el ejecutivo, ¿sí? Con lo cual, la legislatura comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Si la promulga, perfecto, la publica en el boletín oficial y ya es ley. Pero puede que la vete. Si la veta, tiene que mandar el veto a la legislatura y la legislatura va a tener una posibilidad de insistir con 2/3 del cuerpo, ¿sí? Si logra 2/3 del cuerpo, ya cuando entra el Ejecutivo es ley. Bien, estamos medio corto de tiempo, me parece. Vamos a hacer rápido, no, pero vamos a verlo rápidamente lo que queda porque... ¿Paso? Sí, por favor. Habíamos dicho ley de doble lectura. Esto vamos a verlo rápido. El caminito es igual, digamos, la primera sanción es el mismo camino que habíamos visto recién. La característica que tiene es que cuando llega al recinto, estas leyes de doble lectura van a tener aprobación inicial, no es sanción de ley, porque tiene que sancionarse 2 veces para hacer la sanción definitiva. Va a haber una sanción inicial, y la característica que tienen estas tramitaciones de doble lectura es que hay una audiencia pública en el medio, como yo les decía. La legislatura, desde que se aprueba inicialmente la ley, tiene 30 días para convocar a la audiencia pública, que lo hace, lo comunica a través de los medios masivos, o hizo redes, la web. Cualquiera puede ir a anotarse y expresar la opinión, la modificación, la propuesta que tiene para esa ley. La característica que tiene esta audiencia es que no es vinculante, ¿sí? Los diputados lo pueden tomar o no. No es vinculante. Con esta audiencia pública se hace, hay
taquígrafos presentes, se hace una versión taquigráfica, esa versión taquigráfica se anexa al expediente, y ese expediente vuelve a la comisión de origen, digamos, y se vuelve a hacer el mismo procedimiento hasta que llegue el recinto, y ahí sí, en el recinto, sanción definitiva. ¿Cuáles son los ejemplos más típicos de la ley de doble lectura? Bueno, las leyes de los cambios de código de planeamiento, la desimposición a los cambios a los sitios públicos, digamos, si yo le quiero cambiar el nombre a mi calle, a una estación de subte, a un parque, bueno, eso es doble lectura. Y las más importantes son las leyes de 40 votos que hemos visto, no todas, pero sí las de desafectación de dominio público, ¿sí? Para disposición de esos inmuebles, y las concesiones de uso de estos inmuebles son de doble lectura. Bueno, vamos a avanzar, así ya vamos terminando. Bien, estamos llegando al final. Actividad parlamentaria, durante la semana, las actividades que hay son las comisiones que vimos. Hay 24, imagínense, todos los días hay comisiones. Pero el camino para la sesión en la legislatura son los días jueves, pero se empieza a preparar el día martes, ¿sí? Esto se va paralelo a la actividad en comisión, ¿sí? Los días martes se reúne la comisión de prelabor, que ahí no van diputados, sino que van los secretarios parlamentarios, que son los que representan a los bloques, ¿sí? Yo había dicho que tenía cada bloque un presidente, que era un diputado, pero además tiene un secretario parlamentario, que es un asesor, digamos, de categoría, digamos, por así decirlo, es una mano derecha de ese presidente de bloque, que va a representar, es un asesor, digamos, que representa al bloque, por así decirlo. Entonces, se reúnen los secretarios parlamentarios y presentan las solicitudes que ellos quieren que se trate en ese juego. Por supuesto que después, ya de movida, vamos a tener todos los despachos que me llegaron a mí, que se vencieron las observaciones, y eso se va a tratar sí o sí. Pero además, ¿qué tenemos? Dice, solicitud de cambio de giro. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que la Secretaría Parlamentaria asignaba un giro de acuerdo a la temática? Bueno, yo les decía que era potestad de los diputados. Bien, este es el momento de pedirlo, ¿sí? Si hay algún bloque parlamentario o algún diputado que quiere cambiar un giro porque le parece que no va a tal o cual comisión, o quiere agregar un giro, es el momento de solicitarlo. Acá no se vota nada, no es que lo pide y ya está. Se solicita. El secretario parlamentario va anotando todas estas solicitudes de los secretarios parlamentarios. También se solicitan preferencias. Las preferencias son, digamos, propuestas a tratar un determinado proyecto para una sesión próxima a venir, que generalmente son de 15 días para adelante. ¿Cuál es la característica de la preferencia? Yo, si logro votar la preferencia, el plazo de observaciones va a ser menor. En vez de tener 7 días hábiles, yo voy a tener 5 corridos. Con lo cual, si yo logro despachar en la comisión el viernes, yo el jueves que viene lo voy a poder tratar. Se hace para eso, digamos, para acelerar los tiempos. Y después están las tablas. ¿Qué son las tablas? Es una solicitud de sancionar un proyecto sin tener la necesidad de hacer todo ese recorrido que tuvimos viendo en el proceso parlamentario por las comisiones, ¿sí? Esto, obviamente, el proyecto, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien paradigmático. Hoy la legislatura de la ciudad fue una de las primeras en reaccionar a este contexto de pandemia. Sí, la primera fue Mendoza, en sesionar de manera remota, y la legislatura de la ciudad fue la segunda. ¿Por qué? Porque en la sesión del 7 de abril sancionó un cambio a su reglamento, para poder hacerlo, para que lo habilite el reglamento de manera remota, y en realidad es de manera mixta, porque hay algunos diputados que lo hacen presencial y otros remoto, por eso se le dice mixta. Entonces, este es un claro ejemplo de un proyecto sobre tablas. Había una necesidad urgente de cambiar ese reglamento para que la legislatura pueda funcionar. Entonces, se presenta el proyecto, por ejemplo, el lunes, y el martes yo lo pido sobre tablas para tratarse el jueves. Otros ejemplos son, por ejemplo, fallece una personalidad conocida y quiere la legislatura manifestar su pesar. Bueno, una declaración, ¿se acuerdan que se hacía? Bueno, no tiene sentido que pase por las comisiones porque va a quedar extemporáneo cuando llegue al recinto, cuando vimos todo el recorrido. Con lo cual se hace en estos casos. Por supuesto que si hay interés político que salga rápido el expediente, también es válido. ¿Sí? La tabla es esto: sancionar un proyecto sin que pase por el recorrido habitual de las comisiones. ¿Está bien? Bien, esto es la solicitud.
el martes. El miércoles ya sí se reúne la comisión de labor parlamentaria, donde acá sí se reúnen los jefes de bloque, los presidentes de bloque de cada uno de los bloques, en este caso 9 hemos visto, y se ponen de acuerdo de todos los pedidos que hubo el día martes para tratar las tablas. Generalmente se ponen de acuerdo en eso, ¿no? Los proyectos de tabla, lo tratamos o no lo tratamos, lo mismo que con las solicitudes de cambio de giro, se ponen de acuerdo acá, y las preferencias, ¿no? Simplemente son los diputados que se ponen de acuerdo para el temario del día siguiente, que es la sesión propiamente dicha. Bien, estamos, creo que llegué justo. A ver, no sé si hay algo más, me parece que no. Sí, bueno, esto es rápido. Yo les decía que las leyes no era potestad solo de la legislatura sancionarlas, sino que participa el Poder Ejecutivo. Acá vemos también cómo participa de manera importante, cómo está articulando en el proceso parlamentario. No es ni más ni menos que él promulga las leyes. Si el Poder Ejecutivo la veta, no es ley, digamos, por lo cual participa activamente. La legislatura envía al Poder Ejecutivo esos proyectos de ley. El Ejecutivo, a través de la Dirección de Asuntos Legislativos, manda, acá hay una característica, les cuento, anecdótico: la tramitación dentro del Poder Ejecutivo se hace de manera electrónica, ¿sí? Expediente electrónico, mientras la legislatura lo hace de manera física, con lo cual la legislatura le da papeles, ¿sí? Concretamente, cada proyecto que se sancionó, cada ley, declaración de resolución, llega un papel, el Ejecutivo digitaliza ese papel, con eso caratura el expediente, de acuerdo sea el tipo de proyecto, va a tener una tramitación distinta. Acá estamos con las leyes, acuérdense que tenía 10 días hábiles para poder promulgar o vetar, se manda a los ministerios correspondientes, de acuerdo a la temática. ¿Se acuerdan que si había más de una temática interviniente, puede intervenir más de un ministerio? Se lo manda a los que tengan que intervenir, y a la jefatura de gabinete. Como tiene 10 días hábiles el jefe de gobierno, estos ministerios lo tienen 7 días, el día séptimo se lo devuelven a la Dirección de Asuntos Legislativos y lo manda a, no sé si se acuerdan al principio que les mencionaba, la Secretaría Legal y Técnica, la que participaba activamente, que era la firma del jefe de gobierno, va a esta secretaría para que rubrique esos decretos promulgatorios que elaboraron los ministros. Y, como les decía, si se está todo bien, hace mucho tiempo que no hay vetos acá en la ciudad. Si hay decreto promulgatorio, se promulga y se publica en el boletín oficial. Caso que se vete, se manda a la legislatura para seguir con la insistencia 1. Y ahí creo que estamos terminando. Me estaban corriendo, pero bueno, llegué con la lengua afuera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Daniela, estoy a disposición, si no... Acá una pregunta que quedó: ¿el artículo 82 es mayoría absoluta y el 81 es simple? No, el 82 sí, no, perdón. El 82 es especial, y el 81 es absoluta. De mayoría simple no dice nada la Constitución, dice todas las leyes que no son ni absoluta ni especial son simples. O sea, todo lo que ustedes no vean en el artículo 81 y en el artículo 82 van a ser de mayoría simple, ¿está bien? ¿Alguna otra consulta? Bien, acá estoy, ahí se me ve. Sí, con el respeto a los docentes que extendieron esta propuesta a sus alumnos, también agradecerles mucho, y Joaquín, agradecerte a vos también. Gracias, Daniela, a ustedes, un placer, y a disposición. Si quieren canalizar alguna pregunta por Daniela, no hay ningún problema. Gracias y saludos para todas y todos.